perdone, Néstor, para iniciar una semana, pero ahí el que dijo, hoy no tengo energía, con pla, pla, ya eso se acabó. Bienvenidos, familia Inmunotech, bienvenidos sean todos este lunes 14 de octubre. 14 de octubre. Yo cada semana me van a escuchar diciendo lo mismo porque time flies. ¿A poco no? ¿No lo sienten ustedes así ya? Mes 10, a mitad de mes. Bueno, pero ¿qué pasó? Así que tenemos que reparar un poco en el día a día. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión Pla Pla. Pláticas con platinos. Yo no saben cuánto agradezco. Yo no sé si sepan, pero me conecto desde antes. Bueno, además para probar, sí, la tecnología y demás, pero porque disfruto muchísimo ir viendo a las caras, las personas que se conectan con antelación, disfruto la música, disfruto lo que Néstor pone, Néstor Riva, muchísimas gracias por todo lo que haces posible desde siempre, desde que tenemos uso de razón en Inmunotech. Bueno, ¿qué día tenemos hoy tan especial? Todos los Pla Pla pretenden ser completamente especiales, van a ser completamente especiales porque son de personas a personas y porque, como siempre lo diré, hay una plática, no así una formación, no así una entrevista, por mucho que las personas, y que cuánto agradezco los mensajes que envían en privado, qué buena entrevista. No son entrevistas, fíjense, son pláticas, es ir y venir, lo que tendríamos que hacer con todas las personas en aras de conocerlas más, más oído, más cariño, más empatía, hacer lo que escuché ayer en una preciosa reunión en la iglesia, fellowship, compartirnos unos a otros siempre. Y bueno, pues hoy, ya sabrán, no es la excepción de tener un platino muy, muy, muy especial. Cuando digo muy, lo digo con bold, en mayúsculas, y es un platino, bueno, él sabe lo mucho que lo admiro, que lo quiero, que lo aprecio, y que además, déjenme ventanearlo, en algún momento, en cuando yo hacía mis, no sé si eran mis pininos, pero estaba a lo mejor en el rango de oro, o ya estaba en el diamante, pero bueno, pues hacía mis Descubre Inmunotech, como los hacemos todos, mi formato, lo llegué a invitar un par de veces, y él, con una sonrisa y un sí inmediato, aceptó estar con nosotros. Y no olvido su certeza, su claridad y su simplicidad para dar ejemplo. Y hablando de simplicidad, nada más déjenme contarles, ustedes saben que soy bien cuentera, ¿verdad? Y es que no puedo comenzar sin un cuento, mi querido Marco, que ya te veo allí de blanco, sentado, feliz, qué hermoso. Pero déjenme nada más contarles esto. Dice, qué sencillo sería si todos volviéramos a la esencia de nuestro ser. Se cuenta que en el siglo pasado un turista americano se fue al Cairo, ¿no? A la ciudad del Cairo, a la capital de Egipto, como saben, y tenía la finalidad de visitar a un famoso sabio, ¿no? El turista cuando llega, imagínense, se sorprende al ver que el sabio vivía en un cuartito súper simple y lleno de libros. Las únicas piezas, ¿no?, que había de menaje o de mobiliario, como le quieran llamar, eran una cama, una mesita y un banco. Entonces el turista dice, ¿dónde están sus muebles? Preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, ¿y dónde están los suyos? ¿Los míos? Se sorprendió el turista. Pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal, pero muchos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices, familia. La sencillez, no estoy diciendo que con ello tengan un cuartito, que tengan netamente, pero tómenlo como una metáfora de la vida. ¿Cuánto cargamos? Una vez pregunté a Rosa Ofelia, las redes son difíciles, son complicadas. Mone, las redes son súper sencillas. Lo complejo somos nosotros. Así que a caminar ligeritos por la vida. Bienvenido, mi queridísimo Marco Navarro, líder platino al que tanto aprecio, que ya me está haciendo así, ya lo tenemos aquí. ¡Ay, qué bonito! Me encantas. ¡Salud! Saludos a todos. Saludos, muchas gracias por este ambiente tan distendido y tan y que con tanta amabilidad, rapidez, generosidad me dijiste, vamos, nos vemos el lunes. ¿Cuánto te agradezco? ¿En dónde estás físicamente ahora? En casa, un rinconcito que dedico, aquí lo dedico para leer, para prepararme para algunas cosas. Y me pusiste a buscar dónde.
y buscaba en el jardín, junto a la alberca o en Ay, la sala, pero hay una revolución con dos pequeñitos impresionantes, así que en Boca del Río, donde vivo, aquí está su casa, Veracruz, en un rinconcito de este lugar donde disfrutamos todos los días. Boca del Río, qué maravilla. No digas mucho, porque como somos todos, yo me incluyo, ¿eh? Como es Joaquín y Lupita y Laura y María Cristina, que la estoy viendo, nos vamos para allá. O sea, nosotros rapidito te tomamos la Bienvenidos. palabra. Ese es tu rincón favorito porque allí realmente te sientas y realmente haces mucha lectura. Me pongo a leer, me pongo a preparar algún tema, me pongo a pensar y planear los ratos de reflexión de lo que sigue. Tengo un equipo maravilloso que me ocupa y ese es uno de los grandes motivos que me tiene a lo mejor un poquito recogido preparándome para lo que sigue. Y en ese recogimiento están muchas respuestas. El recogimiento debía ser no negociable en todos nosotros y en el recogimiento está el silencio. Te felicito por eso porque claramente tienes un rincón de silencio y de paz. Yo estoy viendo allí el contexto y me gusta mucho. Marco, cuánto agradezco que estés con nosotros porque sabes lo admirable que eres, lo sabes, lo tienes claro, aunque seas un hombre aterrizado, también tenemos que reconocer cuando somos admirados, cuando somos inspiración para otras personas y yo sé que tú te reconoces así, porque si no habría que recordártelo muchas veces y creo que no es necesario porque eres un hombre sensato y en la sensatez también está el decir, sí, tengo un valor, tengo mucho que aportar para que dejemos las falsas humildades, ¿no? Y te agradezco muchísimo. ¿Cuántos años son ya en Inmunotech? Voy a comenzar por ahí, pero no quiero hablar de Inmunotech tanto como de ti. 12 años y julio, agosto, septiembre, octubre, no, octubre, 12 años y 4 meses. Y sumando Ando. lo que Lo que está por ver. viene, ¡Uh! está proyectando hacia el 2030 ya, yo estoy pensando en el 2030, no en el de ahora. ¡Ay, qué hermoso! Ya estás allá. ¡Qué Sí. bueno! Pero disfrutando el presente, sin Por duda. supuesto, ¡Ay, qué hermoso! Marco, ¿te puedo preguntar tu edad? sí, 53 años. Pero, Chavalillo, por amor de Dios, 53. la verdad tengo 24, voy a cumplir 24. Siempre que me preguntan, hoy me resbalé. Oye, 24, pero ya abuelo, ahí la cosa ya no me sale en la cuenta. ¿Cuántos nietos tienes? 6 nietos, seis, tres varones, tres pequeñitas, son maravillosos. Tienes un Dos de cada uno equipazo de mis hijos, compensado, 3 y 3. dos y dos, dos con Dulce, dos con Selene y dos con Emanuel, que es el más grande, que casi nadie conoce. Ah, efectivamente. Pocos lo han visto a él. Pero de ahí tienes dos parejas, digamos, prácticamente. Correcto. Ay, Sí. qué hermosura. Pues gracias a Dios por eso, me alegro muchísimo. Y cuando tú, en tu familia materna, paterna, ¿cuántos son ustedes de hermanos? Somos 9 y yo soy el mayor. 9 hermanos contigo. ¡Ay! Dios mío, vamos a hacer un equipazo entre la familia García Pelayo, la familia de Margarita García y tu familia. Ya la hicimos, ¿eh? Ándale. Sí, cinco varones, 4 mujeres. Y eres el Entre mayor. ellos dos son cuatas. Una de ojos verdes, güera, y otra no morena, pero sí, Más ya un poquito más, apiñonada. sí, y de cabello negro. Lo opuesto. Sí, qué curioso. Bueno, pues ten la certeza que por ahí en tu familia o tus hijos traen ese gen y por allí va a haber otros mellizos o cuates también. Qué maravilla. Eso siempre pasa. Oye, pues entonces 9 de familia, papá y mamá, 11 en una familia que nacen ¿en qué ciudad? Bueno, ahí hay un poco de historia. Los tres mayores somos, mi mamá es divorciada o se divorció. Encontró un gran hombre, para mí ese es el papá. Sí. No tiene que ser de sangre, agradezco quien me dio la vida,
pero llegó un hombre que amó a mi madre como nadie en la vida y que me enseñó mucho de lo que soy hoy. La gran mayoría de las cosas que sé es gracias a ese hombre que me trató como era, padre e hijo. Qué maravilla. Y de allí vienen los otros 6, seis, tres ustedes y los otros seis, que bueno, son hermanos todos al final. Y todo vivieron todos juntos, los 11, en Guadalajara. en Guadalajara. Sí, tú eres más tapatío que nada, ¿verdad? Porque oí por ahí el verbo ocupo y dije, ah, Guadalajara, completamente. O sea, tú sí eres de tortita ahogada y toda la cosa. Sí, de torta ahogada, de decir bien mucho. No, ya se me quitó eso. Yo tengo mucha familia en Ciudad Guzmán y créeme que tengo algo medio tapatío por ahí porque hay muchos modismos que utilizo de allá. Sí. De hecho, ahí muy cerquita en Ciudad Guzmán me tocaron los primeros 2 años, 3 años de vida en Sayula, Jalisco. Sayulita, Sayula y Sayulita, claro. Mi mamá salió hacia Guadalajara y de ahí salió huyendo, se divorció y un día le llegó alguien con una serenata contratado y resulta que el contratado fue el que conquistó. Ah, Papá cantaba muy bonito. así fue. Así fue. Uy, 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 pues qué maravilla. Bueno, y todavía tienes a tu papá, al que vamos a llamar tu papá. Papá, en paz descansen los Paz dos. descanse. De Bueno, hecho, hay una historia muy bonita que si hay la oportunidad, la compartimos. me va a encantar. No la olvides, ¿eh? No la- Va, tú me dices y en qué momento lo platicamos, pero Ah, hay si algo muy quieres de bueno. una vez contárnoslo, cuéntanos, porque para esto es. ¿Mm? Mi papá, le digo, ya hablé a grandes rasgos de la gran persona, muy emprendedor. A él eh, pudiéramos llamarlo que era alcohólico de alguna manera. Cuando tomaba, se aventaba 2 meses de corrido sin comer, se perdía, se olvidaba de todo y nosotros lo andábamos cuidando, pero después lo metíamos, lo recuperábamos y podía durar 2, 3, 4 años sin tocar una gota de alcohol y un gran hombre emprendedor. Él fue el responsable de Farmacias Guadalajara. De hecho, no existían Farmacias Guadalajara y él llegó a tener 15 farmacias y entre los tíos y los hermanos se acabaron y la última la vendió y de ahí surgió el concepto de Farmacias Guadalajara. Wow. Después de eso, inició, como estaba en el mundo de tener farmacias, inició empacando la vaselina, el talco, esto, los detallitos, el alcohol en pequeñas porciones y todo eso. Y un día llegó alguien y le compró el proyecto y hoy es Industrias Jaloma. Por supuesto, Industrias Eh, Saloma, él fue realmente el autor Él fue el intelectual. autor, el que arrancó todo eso. Después entró al mundo de la fundición y trabajó para Pemex, para el Metro de México, para Comisión Federal, para los ingenios azucareros, pero siempre llegaba, siempre cuando caía en el tema del alcohol, la familia, y estaba un hermano de él que siempre llevaba la parte administrativa. Un día desaparecían las cosas, no le quiero acusar nada a mi tío, pero al final de cuentas ese pequeño debilidad de mi papá hacía que tuviera que empezar de nuevo un proyecto. Era vulnerable, claro, por supuesto. Pues el mundo del emprendimiento es gracias a él. De Y ahí viene. bueno, sí, de hecho, un hombre que vivió hasta los 86 años, maravilloso, totalmente independiente. A sus 86 años tenía su propio negocio, repartía pay en Europa, en Michoacán. Allá viven desde hace más de veintitantos años. Con los Allá aguacateros. mamá, sí. Y él agarraba su carrito y andaba repartiendo por todos lados. Ya teníamos miedo que agarrara el coche, pero él era independiente completamente. Y cuando yo llegué a Platino, por ahí entre mis hijos, por sorpresa, en un evento en Guadalajara, porque yo llegué un mes de agosto a Platino, en septiembre hicieron la celebración de aniversario y por supuesto se iba a cacaraquear el nuevo Platino y todo. Ahí en Claro. el evento,
Mis hijos de incógnito trajeron a mi papá y a mi mamá. Y por supuesto, en un ratito, como estaba observando todo ahí, identifica a mi mamá. Y luego por ahí a alguien se le ocurrió, oye, que se levanten los de 60 y más. Y alguien le dijo a mi papá que se levantara, ¿no? Y y se para mi papá y allá lo veo a la distancia. Dije, ese señor yo lo conozco. Uy, ¿y qué Y sentiste, llego, Marco? algo muy interesante, mi papá me enseñó a ir con un sastre a comprar una tela, un casimir, a hacerme un pantalón, me acuerdo, con pincitas, con valenciana. Él era un dandy en todos los sentidos, era muy pulcro ese hombre. Y esa vez que le llego por la espalda en ese evento, traía un saco guardado que ni siquiera llevó a la tintorería, con una mancha de humedad así desde aquí hasta atrás y se le levantaba el polvo en este lado y me dio mucho pesar. Me molesté en algún momento, quiero confesarlo, con mis hijos, dijo, ¿por qué no lo llevaron a comprar un saco, un traje, algo? Pero ya después reflexioné y dije, bueno, tengo que agradecer porque lo trajeron, ¿no? ¿Ya está aquí? Sin embargo, a mí me pegó mucho esa situación por conocerlo. Y al día siguiente, después del evento, me lo llevé a comprar dos trajes. Y él decía que no, que para qué. Yo le decía, es que la celebración de mi platino, la cena, en la cena de platino, tú tienes que estar ahí. Y le Guapísimo. compré los trajes. Recuerdo su sonrisa, parecía un niño en una juguetería, volviendo a comprar un traje, el sombrero, la corbata, los zapatos, todo era fascinante. Y estaba todo preparado, él regresó a Uruapan y un mes después tuvo una caída, un resbalón, se cayó y sintió un dolor en el vientre. Fue a atención médica y dice, ok, es un dolor común, le dieron unas pastillas y al final, para no hacer el cuento largo, resulta que se le había reventado, se le había perforado el intestino con el esfuerzo y eso lo llevó a que ya no esté con nosotros. ¿Cuánto Y tiempo bueno, después? fue muy rápido, pero ¿Cuánto tiempo estuvo ahí contigo todavía? ¿Cuánto tiempo duró de que recuerdas la celebración de tu platino a la partida de tu padre a una 30 vida eterna? días, 30 días. Ya no cuento la odisea al final, pero feliz, agradecido con él, entregado todo, nunca hubo Qué bueno. nada, un hombre duro de carácter, de decisiones que me enseñó cosas muy importantes. Una vez en la fundidora me dijo, oye, haz este molde de arena. Y se fue y yo intenté hacer el molde y me fallaba y me fallaba y me fallaba. Y regresa y me dice, oye, ¿ya está listo? No, ¿por qué? Porque no puedo. Dice, ¿cómo es posible que la tierra pueda más que tú? Es algo muerto y tú estás vivo. ¡Ay, qué fuerte! Lección de vida, lección de vida. Te voy a hacer una pregunta en ese tenor. Él, por ejemplo, cuando parte, que bendito Dios, fue un buen tiempo en esta vida como la conocemos. eh, Tú te vas en paz con él, sin ningún remordimiento de nada, de decirle te quiero, y además a lo mejor pues la infancia no debió ser, voy a preguntarlo, ¿eh? Si no quieres que hablemos de ello tampoco, pero bueno, cuando hay un tema de alguna adicción, siempre hay una desavenencia en una familia. Ujú. ¿Tú recuerdas más feliz tu infancia con él o dijiste bien por mi mamá y es mejor así en distancia, digamos? No, porque siempre fue un gran hombre. Me enseñó a amar a mi mamá, a respetarla, amar a la mujer y respetarla. Maravilla. En sus momentos de alcohol es cuando se atrevía a decir te amo, te quiero mucho, porque Ah, en sus momentos de lucidez no salían esas palabras. Con los años nos hicimos no nada más papá e hijos, sino grandes amigos. Eh, Nos bromeábamos. Tenía un compadre, hermano de él, que cuando hacían las reuniones sociales yo me metía y les echaba carrilla a tal grado de que no creían que yo me atreviera a hacerles bromas y todo eso, ¿no? Pero
pero muy pleno, por supuesto, hubo lecciones, hubo a veces correcciones duras, pero son las que forjan a uno, ¿no? Siempre ha habido gratitud y en los momentos que él estuvo difícil, le tengo que agradecer su debilidad o su adicción, debilidad al alcohol, porque me enseñó a no serlo, me enseñó a entender cuál era la vida en esas circunstancias y lo que yo no deseaba. Me enseñó con el ejemplo quizás contrario a analizar el mundo de los vicios, las drogas, porque vivía en barrio bajo, entre el que se drogaba, el que agarraba la bolsa de pan Bimbo con cemento de ese amarillo, pegamento amarillo, le echaba a su, y mira el airecito y todo. Ver cómo se destruían familias me enseñó decía alguien, hay una canción que dice volar sobre el pantano, hay un libro también y no mancharse, eso me enseñó su situación. Así que cuando él fallece, yo lo traigo de Uruapan, antes de que falleciera, lo traigo de urgencia para atenderlo aquí, me lo traen en una ambulancia y ya lo traen sedado, inconsciente. Entonces la despedida no fue él en un estado lúcido, pero mi despedida fue con él estando vivo, dejando cualquier cosa y agradeciéndole por todo, básicamente. Qué maravilla. Y además, por mucho que había estados vulnerables, dada esta adicción, pero dicen que siempre dicen la verdad, Marco. Entonces, sí escuchaste de tu padre un te amo varias veces. Seguramente también un perdóname, ¿no? Porque aunque no estamos para perdonar a los padres, porque ellos, como hemos dicho, se les respeta y simplemente los usamos o utilizamos de ejemplo, no a ellos, sino utilizamos de ejemplo lo que queremos cortar para nosotros iniciar nuestra nueva historia. También agradecemos ese legado y que seguramente, y lo voy a decir un poco fuerte, pero no era, es fuerte esto, pero no es que él cayera en adicción en aras de hacer un daño a la familia. Como se sabe, esto es algo no consciente y que viene de atrás y que seguramente viene de familias. No soy psicóloga ni me voy a poner a analizar nada, pero claramente tienes un amor por él y le profesas una admiración, lo cual yo hace que te admire más a ti, porque hay dos caminos, ¿no? Elegir la continuación de ello o cortar de tajo sin odio, simplemente con amor. Gracias, esto es lo que yo no quiero para mi vida y para los míos, así que eso me encanta. Cuando tú hablas de barrio, de venir de barrios duros, barrio fuerte, yo sé que de Ciudad de México también, ¿cierto? No, no en la Ciudad de México, siempre en Guadalajara. Siempre fue Bueno, en Guadalajara. en Sonora, dos de mis hijos, uno es de Navojoa, Sonora, el más grande y la más pequeña es de Ciudad Obregón, Sonora. Dulce, la del medio es de Zapopan. Anda, los tienes muy, muy Siempre el espíritu aventurero. claro que sí. Cuando hablas de aventura, yo quiero comprender, tú naces en un ambiente en donde yo te escuché y me voy a tomar la libertad, habla hasta donde tú quieras, dime por ahí no quiero y no vamos. Pero cuando tú hablas de este barrio, yo me acuerdo en un Zoom y de verdad dejaste a todos, nos dejaste a todos con ganas de cruzar la pantalla, irte a abrazar, rodeado de un ambiente hostil, socialmente, en una sociedad hostil. Fueron muchos años así, fue la niñez, la adolescencia. ¿Qué etapas de tu vida recuerdas que fueron en este entorno social? Llegamos a los 7 años, yo tenía 7 años de edad. Cuando llegamos ahí, enfrente de la casa estaba la primaria, nos tocó construir la barda, todo. La hostilidad de un ambiente de que mi mamá me enseñaba, no pelees con los demás, pero lo que lo que hoy llaman el bullying también se existía en aquel momento y era asediado y por no levantar las manos, pues había momentos hostiles, pero también había momentos muy felices. Buenísimo. Esa libertad pegado a la barranca, la tierra, correr por las calles cuesta abajo, ir Uy, qué divertido. desde abajo. Hay cosas maravillosas. Digo, creo que el dolor y la felicidad son decisiones en la vida y hay momentos difíciles, por supuesto, pero uno se trae y decide uno conservar y vivir
lo que desean. Y para mí fue la felicidad en todos los aspectos. Momentos duros, por supuesto, pero siempre felices. Tanto que si optaste por recordar esos momentos, esa barranca, esa tierra, cuando uno se embarra, ¿no? Embarra de barro, y optaste por ver ello, estás hoy donde estás. Porque optaste por eso y allí te pregunto, ¿ayudó la visión de tu mamá? ¿De quién fue esa influencia? ¿O es completamente algo que dices, viene del Espíritu Santo? Yo sí, ya sabes, es que sabes que no, no sé si sepas, pero el director de esta herramienta es el Espíritu Santo. Entonces lo tengo que tocar. No hay credos, no hay religiones aquí, pero es el Espíritu Santo el director, el que lleva la orquesta. Así que te pregunto si crees que de su autoría venía esa opción por ver en donde había tierra, alegría y felicidad y optar Por- por esas historias. Gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo y gracias a mis padres, estoy aquí. Mi mamá influyó muchísimo. Ella siempre me hizo creer, vio talentos, vio capacidad, vio muchas cosas y ella lo dice de su propia boca, que desde pequeño, desde los 2, 3 años era su soporte. De hecho, en esa transición de su divorcio y hasta que encuentra a mi papá para hacer una nueva vida, eh, vivía en un cuarto de vecindad donde nos dejaba a los tres. A mí me dejaba la llave y me dejaba la estufa a mis 5 años y los otros de 4 y 2 años y algo porque nos llevamos año y meses nada más y me hacía cargo de ellos. Me acuerdo de esos momentos, las travesuras, el cuidarlo, el más pequeño. De hecho, tengo dos pequeñitos ahorita y el más chiquito, digo que se parece a mi hermano Héctor, al que era No, más pequeño de esos tres. no lo Eh, dudes, los genes son así. este, pero bueno, en esa pequeña transición, mi madre me enseñaba o confiaba mucho en mí y me mostraba, me lo demostraba que confiaba y que creía en mí, que me lo decía, la capacidad que tenía. Y yo creo que me lo creí porque eso hasta la fecha me hizo durante la adolescencia creer que no tenía límites. Cuando aprendí la carpintería, hay algo muy interesante. Mi abuelo me dio un leñazo en la espalda me diciendo, así se hace, mira, ve que no viste cómo lo hice. Y para mí fue lección de vida, fue lo único que le aprendí de carpintería a mi abuelo. El Por, leñazo. sí, no, no, el leñazo no, lo que pasa es que Ah, cuando le dije, enséñame a ser carpintero, pues me da una garlopa para cepillar madera y me dice, así se hace y sacaba rizos. Y pues yo a puros tallones le quité el filo y le sacaba puro confeti. ¿Cuáles rizos? De madera, viruta, nada. claro. Y le pido que me lo afile, lo desarma y afila la navaja. Y al ratito vuelve otra vez y le digo, me lo afile y me dice, ¿no viste cómo lo hice? Sí, ahí está, hazlo. Y cuando le doy a la navaja, el primer tallón en la espalda con una vara, y me arranca la navaja y me dice, ¿qué no viste acá? Presta. Con otras palabras, mira, así se hace. Santo remedio, fui, agarré mi mochila y me fui. Fue lo único que aprendí de mi abuelo. Pero le agradezco muchísimo porque a mis 11 años de edad entendí que todo en la vida tiene una forma de hacerse. Solo hay que observar. Y eres un gran observador. Y tú dices, me creí lo que dijo mi mamá, Marco, pero tu mamá veía algo. Sí, te lo decía, pero no te lo decía como una porrista con un guión, lo decía porque veía algo en ti y reconócelo. Me imagino que desde pequeño traes esa chispa prestada, ese talento, ese don, y seguramente hay muchas anécdotas, no lo querrás decir tú, pero si yo le pregunto a tus hermanos o a tu mamá, me podrá contar muchas anécdotas desde pequeño, porque encargarte a ti un sitio con una estufa, con la llave, vamos, tiene su... hay algo que te hace el líder de la familia, que está muy bien. Hay roles, líder, el seguidor, que no está mal, alguien que pueda ser seguidor y seguido. Y tú tenías algo así, ¿lo reconoces? Sí, por supuesto, siempre me lo creí. Sin pecar de soberbio, pero siempre me lo creí y creo que puedo hacer algo más todavía.
que esto es el comienzo y que estamos en ese proceso de seguir dando algo mejor, que estamos destinados para algo más grande todavía. Y cuando tú optas por decir 11 años y dices no a la carpintería, gracias abuelo, no me vuelven a tocar, me imagino, y te vas, ¿qué comienzas a hacer en ese momento? No, de hecho me fui de taller en taller a aprender la carpintería. Me hice Ya te salía mejor la viruta, ya salía mejor. no, curiosamente empecé barriendo, pero me decían, oye, puedes hacer esto sí, porque lo que hacía era observar. Y curiosamente decía, a él le está fallando ahí, si lo hiciera así le va a salir mejor. O sea, era un analítico en todos los aspectos. Y cuando me decían, oye, ¿puede hacer esto? Sí, aunque nunca lo hubiera hecho. Pero era porque ya había observado qué era hasta la técnica, la fuerza, la posición para usar una herramienta o cuál era el objetivo. Por eso soy muy sistemático. Tanto que a los 13 años de edad entré a una fábrica que hacía el mueble en aquel boom de la industria hotelera en México. Sí, ¿cómo no? 13 años de edad, hace 40 años. Eh, y al mes corrieron al encargado y me dejaron a mí de encargado de toda la línea de producción, porque por no arriesgarme a cortarme en las máquinas, era muy creativo y hacía plantillas y todo, y con eso eficientaba los procesos, los hacía más seguros, hacía de mejor calidad todo eso. Y eso me llevó a que el dueño me dijera, te vas a hacer cargo de toda la producción. Ujú. Eh, entonces, a los 13 años, pues ya estaba no completo, pero ya capacitado para hacer cosas muy buenas. 13 años, Marco, 13 años, no llegas ni a la adolescencia, estás en pubertad absoluta. Sí. Y fue gracias a que cuando entré a la secundaria, duré el primer año de secundaria, muy bueno también, porque me hicieron eh, presidente de, De de, la de, sociedad de alumnos. de la sociedad de alumnos, estando en primero, no en tercero. Y no sé por qué, por ser creativo, por lo que tú quieras. eh, Me gané la empatía de muchos, pero aún así las condiciones económicas en aquel momento, zapatos rotos, el pantalón roto, útiles incompletos, pedía prestados los libros y todo eso. Así que ver la situación económica de la familia fue el pretexto perfecto para dejar de estudiar, solo hasta primero de secundaria. Primero de secundaria, dices hasta aquí, gracias, tengo que dejar a la sociedad de alumnos además porque ya eres el líder de primero, segundo y tercero de secundaria, por lo que estoy entendiendo. Entonces, dejas la parte académica, vamos, y ¿en qué te enfocas? La carpintería, 100%. O sea, tú eres 100%. ebanista, hoy todavía le haces a la madera, durísimo. Me encanta, ¿no? Sigo puliendo, pero ahora personas. Sigo tallando, pero ahora la Muy mía. buena La mía. analogía. Me gusta la analogía, me gusta la analogía de la madera con las personas, porque cómo hay que escuchar, entender a la madera y de verdad que, bueno, a mí me gusta mucho también, pero por supuesto no tengo nada de ebanistería ni nada de conocimientos, pero si me preguntaras qué material es el que más te gusta en una casa y en los sitios, la madera. La madera. Es hacer un arte, ¿no? Es hacer un mueble, es hacer una obra de arte, tallar la madera, hacer lo que sea espectacular. Y esa analogía me sirve precisamente porque me encanta labrar a mi persona, pero también ir puliendo, quitando aquellos detalles para dejar mejores personas también. Qué preciosidad. Es hasta poético lo que nos estás contando, Marco. Déjame entender una cosa. A ti ya te llamaba la carpintería y tú dejas la secundaria. Me imagino que también hay una necesidad económica y dices, bueno, lo académico por ahora no es lo que me renta, como dice mi hijo, que en España se me dice, no me renta. Bueno, no es lo rentable. Y entonces, ¿comienzas con tu propio taller o te sigues trabajando de aprendiz de otros talleres? Buscando, este, podía hacer muchas cosas. De hecho,
muy joven, ya a los 18 años, me encargaba, dirigía algunos talleres. A los 20, 22 años, empecé a dirigir, de hecho en Guadalajara dirigí 7 compañías, me encargaba de las líneas de producción. Trabajaba para un canadiense y un danés, Bob y el otro, Trevor. Eh, Ellos me contrataron para desarrollar todas las líneas de producción y los controles de calidad de esas compañías que exportaban mueble a diferentes lados. Trabajábamos para Hyundai, para Oh, marcas importantes en el tema del mueble. Hyundai no son coches nada más, hay es toda un... una institución, ¿no? Entonces, eh, desarrollaba, te digo, las líneas de producción, eficientaba, me gustaba el sistematizar todo. Me era muy rentable en el resultado, aunque no en el bolsillo, porque como tenía primaria nada más, no había terminado la secundaria, pues ya ves las creencias, los sistemas. El ingeniero ganaba más que yo por estar sentado en el escritorio con el teléfono y nada más salía y decía, Marco, ¿cómo vamos? Pues todo va perfecto, viento en popa. A tal grado de que contratábamos en esas fábricas, despedíamos porque era parte de a toda la mano de obra calificada y contratábamos chavos de 16, 17, 18 años que hacían mejor el trabajo que la mano de obra calificada gracias a sistematizar. Yo Sí, decía, sistemas a prueba de tontos, lo decía, ¿no? La única manera de fallar era por negligencia. sí. Y bueno, esa experiencia o ese tema de sistemas fue precisamente lo que me ha ayudado hoy en la actualidad también. El Ah, entender que hay un método, hay una forma, un camino que te permite hacer o avanzar y tener un resultado eh, óptimo. efectivo, más rápido, más productivo, como lo era en ese momento. Me llegó, digo, puede Pero sonar presunción, pero en cuestión de 2 o 3 semanas eficientaba las líneas de producción hasta en un 300%. no, no, es wow. Ya no vamos a decir mucho porque no queremos que empiecen a hacer headhunting con nuestro platino. No vaya a ser. Digo, 300% vente para acá, te queremos. A ver, hay un tema aquí que se conjuga porque tú, en esta analogía que salió tan hermosa con la madera, el trabajo, los talentos de cada persona, claramente tú trabajas con las personas porque es un negocio de personas. Y a la vez crece en un sistema, pero crece en un sistema en donde va impresa una huella dactilar que nos hace únicos. No se anula el talento, no se anula la individualidad dentro de un sistema, ¿cierto? Correcto. Y el Perfecto. sistema no es el mismo. Es simplemente entender que si tú pones orden en tu vida, si le pones claridad a lo que quieres y defines un plan, ese es el sistema. Defines el paso a paso, te va a ir bien en la vida, porque lo tienes definido, tienes claridad, además tienes un objetivo, te apasiona, te motiva saber el recorrido que vas a dar. Cuando tú no lo haces de esa manera, siempre va tu vida a la deriva. Entonces, sistema no me refiero a un método específico, sino realmente a poner Orden. orden en la vida. Y me encanta porque claramente tienes una cabeza ingenieril, pero con el hemisferio derecho muy bien desarrollado en la parte de la humanidad, en esta parte emocional y que la tengo muy clara contigo, Marco. Siempre la he tenido contigo. Es algo de que no deja de ser un negocio de personas, de emociones, pero que tiene estructura tiene una ruta, pones un GPS, no vas a la deriva, como bien has dicho tú, y eso es fascinante, es la mezcla ideal, como te dicen por ahí. Yo también te felicito como José René. Bueno, seguimos con la carpintería y nos encontramos con años, me imagino, de oficio, en donde te vas volviendo cada vez mejor, en donde ya trabajas para personas que notan tus talentos y te quieren con ellos. ¿Y cómo haces esa transición de carpintería o hay una transición todavía de carpintería a negocio propio de carpintería? Sí. Sí. De hecho, esa inconformidad de decir, oye, tú tienes primaria y así seas muy bueno en lo que haces,
tu salario es de 1,500 pesos, mientras el ingeniero, 1,500 a la semana, 6,000 pesos al mes, y mientras que el ingeniero gana 14,000 pesos por quincena solo por tener un título, a mí me decían, te estás topando y yo decido cómo va a vivir tu familia. Ese era el sistema, las creencias. Y donde fui muy inestable porque cambiaba de empleo con frecuencia por ese tope que había siempre. Deseaba más y trabajaba horas extras, por ejemplo. Yo trabajaba de luna a luna, no de sol a sol. Desde la madrugada hasta la medianoche o la madrugada de nuevo, sin ver a mis hijos o verlos dormidos, nada más. Yo decía, sabían que tenían papá, pero no lo conocían, solo los fines de semana. Por querer que vivieran mejor, pero vivía con muchas limitaciones porque el salario no correspondía a lo que... Y esa frustración de decir no tienes un título nunca me llevó atrás de decir por qué no estudié, sino de decir tiene que valer más tu capacidad, tiene que valer más el talento, tiene que ser más rentable eso que un papel. Entonces, por supuesto, con el ejemplo de mi papá, me metí al mundo del emprendimiento. En Uruapan, Michoacán, puse un negocio de carpintería después de ser, con un finiquito de un empleo de 8,000 pesos. Con esos 8,000 pesos inicié un negocio que a los 6 meses tenía 53 empleados. Me 50. tenía, fíjate, algo muy padre. Eran dos ingenieros, le trabajaba a dos personas. Esos dos ingenieros me tenían tanta confianza, se dedicaban a la construcción de casas y me mostraban el proyecto en papel sin estar construida la casa. Cuando el arquitecto les entregaba el plano, les decía y me lo entregaban y me decían, hazme un presupuesto, revisa qué puedes hacer con esto. Y yo entregaba una propuesta, fue cuando aprendí un poquito de AutoCAD, ya usar una computadora, y yo modificaba incluso su plan, porque hacía uno, y dije, bueno, bajo estas condiciones te puedo hacer esto y te cuesta tanto. Pero si tú modificas esto, lo hacemos más funcional, más esto, les movía una ventana, una puerta, una barda, crecía 10 centímetros o achicaba 10 centímetros todo. Y de las dos propuestas tenían la satisfacción o el gusto, la emoción de que siempre aceptaban esa modificación que yo les hacía para entregarles algo de carpintería más funcional y más apropiado, más cómodo, más elegante. Y mi propuesta era hacer algo que no tuvieran los demás, algo diferente, algo exclusivo para ellos. Así que vestíamos casas, yo empezaba la carpintería desde antes de que existiera la casa, para que en cuanto estuviera lista la casa, yo empezaba a montar la carpintería. Oh, quiero 4 como tú para llevar, pero por la iniciativa. Fíjate, es que quiero que quienes están hoy conectados y todos los que te van a ver conjuguen sistema con iniciativa. Sistema para trabajar, pero romper el esquema de lo que pide el cliente. No, doy ese plus, ese valor agregado, y ahí es cuando esta frase de nadie es indispensable empieza a quedar un poco rezagada, porque sí podemos ser únicos y no sé si decir imprescindibles, pero sí exclusivos. Ojalá se comprenda este término. Sí, si no me lo hace Marco, yo no quiero que alguien más me lo haga, porque esa iniciativa a mí no se me hubiera ocurrido y tú vas y propones para agregar valor. Ya como tú trabajes tiene un sistema, pero no eres sistémico en el sentido de lo que diga el cliente, sí. Te sales, rompes, sales del cubo. Siempre has salido desde chiquito, Marco. Hay Quiero, algo muy interesante. Te interrumpí, perdón. no, es que quiero dejarlo como un gran mensaje para no todo es sistema. El sistema es durante el trabajo, pero hay que tener este paso, este valor agregado, este arrojo que tienes tú. Te escuchamos a ti, por supuesto. Tiene un propósito todo. Entonces, siempre es entender cuál es el propósito de lo que tienes y cómo dar ese valor agregado. Pero bien, ah, me puse ahorita, te interrumpí porque tengo dos pequeñitos ahorita, uno de 1 año y medio, otro de 3 años, recién cumplidos ahora en julio.
y son un reto, pero una experiencia maravillosa, porque hoy estoy aprendiendo a ser padre, me están enseñando a ser padre. Antes no tuve oportunidad por estar trabajando, por estar de sol a sol trabajando, no pude ser el padre que hoy estoy, con el que estoy trabajando. Sí, hoy me ocupo más por ser un buen padre que por educar a mis hijos, porque siendo un buen padre los comprendo mejor. Y el más grande tiene una capacidad impresionante y tiene muchas cosas muy similares a mí. Y lo llevé a hacer un estudio psicológico para medir su capacidad y ver algunas situaciones. Y resulta que aparece dentro del espectro de Asperger, un tipo de autismo, pero con su IQ por encima del promedio. Y decidí también someterme a eso y resulta que estamos en las mismas condiciones. Entonces, todos esos rasgos, lejos de ser un problema, esos niños no son un problema, son personas incomprendidas fuera del promedio que hay y que al final de cuentas se vuelven un problema por la falta de comprensión o de experiencia de los demás. Totalmente. Entonces, pues para mí esa condición yo le atribuyo a que me ha ayudado mucho. Somos observadores sistemáticos, nos encanta armar los rompecabezas. Este niño tiene 3 años y te arma un rompecabezas de 100 piezas y comprende el orden, los colores, la figura y lleva un análisis, hace una revisión de todo, tiene un control absoluto de eso a sus 3 años de edad. Y eso es precisamente lo que me ayudaba precisamente a tener, a entender un sistema, a poner orden. Me ayudó, por supuesto, todas esas lecciones a entender en qué momento poderlas aplicar. Pero esa condición, tú hablabas del Espíritu Santo, yo hablo de Dios, que es quien puso ese espacio, esa parte en mí. Por supuesto, es que es Dios, definitivamente. Déjame acotar un comentario. Sí me interesa algo que Maripaz aquí está mencionando y yo no me voy a quedar con ello. Dice, bueno, una profesión no es un papel, es un tiempo de preparación y dedicación, esfuerzo más costo por tu educación. Es que nadie está peleado con eso. Estoy de acuerdo con la valoración y monetización del arte y tus habilidades, pero todo esfuerzo debe ser valorado y respetado. Yo creo que nadie ha puesto en tela de juicio esto que mencionas, Maripaz, y he de decir que yo soy una fiel exhortadora a quienes puedan, quienes lo sientan, culminen su carrera, se sigan preparando. Pero esta en particular es la historia de Marco, con sus características, con su entorno social, cultural, con su entorno intelectual, con su intelecto personal, quiero decir, y con ese entorno en el que ni tú ni yo estábamos, mi querida Maripaz. Entonces, estamos escuchando su historia, pero no hemos denostado que yo sepa, y por favor, esto siempre quiero dejarlo aquí, en Pla Pla, el protagonista es el platino al que estamos entrevistando, y esta es su historia. Y esta decisión que él toma de dejar la secundaria no exime que otros maravillosos con doctorados y maestrías, pero esta es su historia y en su historia, que no tiene que ser imitada, sino lo que tenemos que entender es lo que trae aquí y la conexión y la coherencia. Ese es el mensaje de Pla Pla. Así que gracias por los comentarios que están haciendo y yo quiero seguirte escuchando. Estamos aprendiendo muchísimo de ti. Esto que dices de tu hijo, me lo dices con una sonrisa. Una sonrisa. Mientras me estás contando, me lo estás diciendo así. Y entonces, Mone, fue detectado con... Y esto es lo que hace que eliminemos etiquetas de que tiene un problema. Porque en el caso de él, como fue de tu infancia, esto no es un problema. Esto es una catapulta para él. Porque su padre así lo decide y porque lo está encauzando con Z, le da cauce precisamente a esos talentos dentro del mundo que él tiene, lo cual es maravilloso. Gracias por eso, Marvin. Yo quiero continuar con tu llegada a Inmunotech, porque fíjate, el tiempo se nos está como agua contigo. Es que es así, caray. Yo creo que ya voy a empezar, Néstor, otra hora. No, porque mi platino tiene muchas cosas que hacer, pero llegas tú a un lugar como Inmunoteca. Yo sí voy a hacer esta mención porque si no me voy a quedar como trabada de no decirlo,
con un audio que tú enviaste, no fue audio, fue un mensaje, por cierto, con una redacción estupenda, una estructura gramatical, una morfología, una sintaxis, todo. Tienes, sí, increíble. Y escribes un mensaje en el que a mí yo creo que tenía, fíjate, tengo 10 años en Inmunotech, tendría uno, Marco. Cuando tú mandas un mensaje de cómo fue aquel esfuerzo, para no poner sacrificio, esfuerzo que haces por ir a tu primer evento. Y si bien esta es una plática, para mí eso marcó algo en mí como de vergüenza, déjame decírtelo, porque yo no iba a eventos, porque yo, pues es que está lejos y es que tengo familia y tengo un niño chiquito y no voy a ir. Y tú pusiste un texto tan fino, tan pulcro, pero tan cacheteador, perdóname. Sí, 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 nos dio de bofetadas a muchos de nosotros, que no sé si lejos de yo tratar de parafrasear aquello que decías, lo puedes compartir. ¿Recuerdas aquello que nos contaste de un saco? No, no con letras precisas, o Ajá. no recuerdo a cuál te refieras, pero sí algo muy interesante. Al saco grande. Y te voy a dar una respuesta rápida a una pregunta anterior. ¿En qué momento la transición después de que en la carpintería me sueltan? Digo, para concluir esta parte, en la carpintería llegan aquellos de la última letra y luego llegan recién estrenadas los famosos familia de allá, de aquel estado, y nos ponen hasta aquí, se acaba mi negocio, me mandan a encerrar, a ocultarme en un pueblo, en un lado, y ahí empiezo a vender pay de queso, y es donde conozco las redes de mercadeo ya en forma, el que me proveía de materia prima para hacer pay, me invitaba y me invitaba todos los miércoles, todos los jueves a una reunión a las 5 de la tarde, y yo le decía sí, nunca iba, hasta que un día a las 4:30 de la tarde llegué a su tienda un jueves, y digo, oye, ¿me puedes traer esto, esto, esto? Y sí. Y dice, oye, ¿qué tienes que hacer? Nada, es mi día de descanso. Pues quédate de una vez. ¿Y para dónde te hagas? De una compañía y me empiezan a hablar de un producto y me encantó el concepto del producto. Y luego me empiezan a hablar de negocio y esto y lo otro. Y dije, pues va, ¿qué tengo que hacer? Y agarró una caja de producto, como 10,000 pesos en frasquitos de todo tipo, y me dijo, pues a darle, salte a vender. Y ahí empecé las redes de mercadeo. ¿Te gustó? Duré 5 años en esa compañía y aprendí cómo no hacer redes de mercadeo. Eso sí te lo Claro. digo. ¿Por Pues, dónde no? hay mucha de esa historia, no me quiero extender, pero eh, me gané un primer viaje ahí de inmediato, así como lo hice en Inmunotech, entrando a ganármelo, a qué es, y ahí está la meta, vamos por ella. Y ese viaje no incluía el transporte. En mis condiciones económicas y todo, pagar un transporte para 2 personas desde Guadalajara, ni siquiera estaba lejos, desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta hace 15 años, de hace 17 años, eh, para mí era un verdadero problema. De hecho, iba a desistir de vivir ese viaje, de esa experiencia. Y como pude, te soy honesto, eh, pidiendo raite en los cruceros para llegar a Puerto Vallarta. Nos agarró la 1 de la mañana por allá, por Talpa de Allende, si conoces aquellos lados, allá hay rumbo para Mascota, en la carretera, en un crucero, la desviación hacia Talpa, Ahí. buscando que nos terminaran de llevar hasta Puerto Vallarta. Llegamos a Puerto Vallarta, por supuesto, puntuales en la mañana, porque tomamos tiempo para llegar. Y recuerdo que llegaban algunos autobuses con gente que venía de Guadalajara o que pasaba por Guadalajara y que iban a medias. Y para el regreso yo les pedía que si me daban aventón y todos decían que no porque no había pagado. Hasta el final una gran mujer, Maripaz, dijo, claro, Marcos, súbanse, con todo gusto. Pero ahí aprendí la importancia de que no hay límites. Cuando tú tienes que ir a un lugar, ve. Y de ahí aprendí que también tenía que ir, porque después se hace un evento también en Puerto Vallarta ahí, y yo agarré,
yo tenía que estar ahí, no tenía dinero, quería aprender de los mejores, quería saber cómo hacer esto, no me funcionaba, pero quería aprenderlo, estaba decidido y iba a estar un expositor, así que me lo habían vendido como la octava maravilla, el evento, y yo tenía que estar ahí. Y recuerdo de muchas ocasiones que agarré la mochila, compré un pan Bimbo, lo llené de frijolitos ahí, la bolsita llena de pan Bimbo para los 3 días, y allá llegamos con un refresco y decían que había que, ya escuchaba algunos audios y decía que esto era un negocio profesional, que tenía que verme como un empresario y todo. Y un amigo de Talpa, precisamente, que fue a visitarme a Guadalajara, yo ya estaba en Guadalajara, este, gordito, ¿no? 4 tallas más que yo, ¿no? Se le olvidó su saco, se le olvidó su saco. Y ese saco los tenía ahí para cuando lo volviera a ver y entregárselo. Pues ese saco que me quedaba como sábana fue el que me llevé a ese evento. Lo interesante es que no teníamos dónde hospedarnos, no había dinero, nos quedábamos en el autobús, nos íbamos a la playa, a las regaderas comunitarias ahí, a echarnos un baño y listo, pero no nos perdimos el evento. Ah, como esas hubo muchas historias, pero específicamente yo recuerdo que decía eh, que que no es difícil ir o no es caro, lo caro es quedarte contigo, con tus sueños, con tu pobreza, con tus limitantes, perderte la oportunidad, y que al final de cuentas cuando algo se quiere se puede lograr, simplemente hay que entender cuál es el valor que tiene y pagar ese precio. Es exactamente lo que todos tendríamos que recordar y es ese mensaje, pero me lo agregaste porque me gustó mucho más hasta el aventón a Vallarta. Y darme cuenta también, Marco, de tu grandeza, no solo por lo que estoy leyendo de comentarios de gente de tu equipo que se siente honrada, sino porque estás tratando de no dejar nada en el tintero, porque sabemos que en esta herramienta no hay postureo. Si se comprende el término, es muy español, pero no hay postureo, no hay posturas, no hay esta falsa infancia o esta falsa juventud, sino lo que hay, lo cual es mucho más enriquecedor para todos nosotros. Y yo te pregunto como conclusión final, si tú hoy te dijeran así objetivamente, oye, es que yo sí quiero hacer Inmunotech, sí voy a los eventos, tuve hasta menos retos, si lo ponemos así, que los que tuvo Marco. Vengo del empleo o vengo de lo que quieras, una carrera, lo que sea. ¿Cómo es que Marco llega al platino? Sí, más que estrategia, y esto lo tenemos mucho y tenemos el gusto de tener muchas grabaciones y tenemos muchos materiales tuyos y yo los tengo. Pero, ¿qué hay aquí que dijiste, ah, esto tiene un rango máximo, yo voy a llegar allí? ¿En qué te has enfocado? Si yo te pudiera preguntar, ¿cuál ha sido el core business de tu negocio? ¿Cuál ha sido el punto principal que te ha hecho llegar al rango más alto de la organización? Necesitaba dinero, por supuesto, pero eso no me movió. De hecho, cuando me dijo Mario Huerta, ¿quieres ganar 50,000 pesos? Javier me invitó, pero Mario Huerta me hizo la pregunta. Le dije, ¿a quién hay que matar, no? Peleado con el dinero, lo deseaba, pero no, en ese momento ganaba 2,000 pesos al mes, así que 50,000 pesos era varios años de trabajo, entonces era imposible. Pero por supuesto, Mario me muestra que en 4 meses ganaba más de 100,000, y lo único que me quedó claro es que decía, mira, en tal rango puedes ganar tanto, en tal rango tanto, en tal rango tanto, tal rango tanto, y en el platino puedes ganar de tanto hasta donde tú quieras. Lo primero que vi es no hay límites, no hay topes, lo que yo estaba pidiendo. Segunda, te pagan por lo que eres y por lo que haces. ¿Sí? Tú decides cuánto vas a ganar. Y eso me gustó porque es lo que ya estaba buscando. Ya, Tercera, mande. ya hacías, porque en la carpintería dabas el valor agregado, etcétera, pero te dabas cuenta que había un sistema en donde estabas topado y había un techo, pero en capacidades las tenías todas. Perdón. Buscaba eso y me encantó.
Tercera, cuando me dijo en tal rango, tal rango, tal rango, tal rango, pues me senté siendo sistemático a ver la herramienta, el plan de compensación y veo cómo, qué tenía que hacer para llegar a platino, para cada rango. Y yo dije, 4 para plata, fácil. 30,000 puntos es 4 por 4, hago 4 platas, fácil, para hacerme oro. Y así como iba explorando cada uno, simplemente le fui poniendo un tempo, contemplando acciones con resultados mes tras mes para llegar a platino y me propuse llegar a platino en 2 años. Lo curioso, y para responder lo que tú me dices, lo que me preguntaste, es que desde ese momento yo puse las palabras que iba a compartir cuando me subiera al escenario como platino. Y mis palabras eran que yo llegaba a platino no para demostrar a nadie, sino para mostrarles a todos que bajo cualquier circunstancia, condición y circunstancia, cuando crees en ti, cuando tienes un propósito, cuando tienes sueños, cuando te pones en acción y tienes claridad en lo que haces y por qué lo haces, nada es imposible. Y Ahí está. ese fue mi mensaje para llegar a platino. Tienes claridad por qué lo haces, para qué, tienes un método, tienes una forma, observaste. Yo espero que todo el mundo esté con su cuaderno tomando muchas notas, Marco, y te quiero dedicar esta frase a ti, que, que esto será siempre el colofón. Poca observación y muchas teorías llevan al error. Mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad. Alexis Carrel, un médico francés de finales del siglo XIX. Yo me quedo con todo y con tu persona, porque hay algo que noto siempre en ti y es tu riqueza de lenguaje, porque eres fondo, pero también eres forma. Has cuidado, y eso te lo felicito, siempre te lo voy a felicitar, la forma de expresarte, el pensar qué voy a decir para que también los demás lo comprendan y sea un legado para ellos, no nada más es para mi like personal, para mi ensalzamiento, ¿no? Para ensalzarme yo, para quedar como él, porque no eres mediático, también lo comentaba la semana pasada con Margarita, no son personas mediáticas, no las vemos mucho, sé que estás más en campo, sé que estás más con tu equipo y cierro con ello agradeciéndote, admirándote siempre. Tu forma, tu filosofía, tu análisis, no eres, si bien eres espontáneo como ser humano, no es espontáneo tu negocio, es decir, llevas un método y entonces con eso no hay, el margen de error disminuye enormemente, perdón por el ruido. Así que yo me quedo con esto y te preguntaría solamente, ¿la relación, el vínculo con tu equipo ha trascendido a un nivel de amistad? ¿Es más familia? ¿Cómo conviven entre ustedes? No somos monedita de oro, todos somos imperfectos y así como hoy escuchas cosas bonitas de mí, también como ser humano me equivoco en muchas ocasiones y sé que así como he influido de manera positiva en la vida de ellos, también he influido de manera negativa con algunas acciones conscientes o inconscientes. Te prometo que son más inconscientes y en el proceso de imperfección y de ir perfeccionando poco a poco. Sin embargo, Dios me ha bendecido con un gran equipo, con una familia, con grandes amigos, eh, a los cuales me hacen sentir vivo, me hacen sentir que vale la pena la vida, independientemente de mi familia, que son todo también, pero simplemente con muchos de ellos llevamos muy buena relación. Tengo recientemente, digo, tengo un tiempo que en ese vorágine de cambio, de que se vino la pandemia, tanto redes sociales, invasión, saturación de eventos y de todo por todo lado, eh, decidí guardarme un ratito y decir, bueno, que tomen todo lo que quieran con lo que se sientan a gusto y simplemente, quizás no es la palabra correcta, pero los abandoné un ratito en el buen sentido de la palabra, porque Marco pues se puso en un recogimiento a reestructurar su vida, conoces mi historia y un momento donde emocionalmente te tienes que redescubrir, te tienes que reinventar
y tienes que volver a tomar una nueva ruta, nuevos sueños, nuevos propósitos en la vida. Y en ese proceso había estado hasta el inicio del 2024. Hoy, este año, me estoy alargando en la respuesta, No. este año ha sido un compromiso total de una nueva aventura, explorando lo que yo te decía. No me importa lo que está pasando hoy, me importa lo que van a vivir en el 2028, 2030 y cómo preparar ese equipo. Y para eso necesito prepararme yo. Pero ya me han visto con más frecuencia y ha sido muy, 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 muy padre, muy bonito esa convivencia con ellos de nuevo. Y sé que están a la espera. Discúlpenme por lo lento, pero estoy en ese proceso para con ellos, para hacer una nueva historia y por supuesto junto con ellos hacer cosas que sigan impactando la vida de los demás. Gracias por tu sensatez, por tu humildad, por esa disculpa que les das. Yo voy a hablar a título de ellos, pero también es menester recordar que en nuestro negocio no debería de haber esa dependencia. Precisamente estamos en el negocio de la libertad, en donde si un platino decide abstraerse un rato de este mundo, a veces vorágine, debe hacerlo. Debe hacerlo porque precisamente en eso consiste el apalancamiento y la sucesión y la duplicación de nuestro negocio. Así que enhorabuena, yo hablé ya por ellos, ¿eh? Quedas totalmente redimido, totalmente justificado porque regresas con mayor fuerza. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Eres un tipazo, te lo tengo que decir. Adorable. Gracias, mi querido Omar. A la Gracias. altura de lo que eres tú. Pues, nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Espero verte en México y mientras eso sucede, sigue en ese balance que tienes de recogimiento, de ahora ya salir más, de tus hijos, de disfrutar, de tus nietos, de tu mujer y de todos los que te rodean. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes para cuando te podamos disfrutar más. Un beso, un abrazo y como siempre, que Dios te bendiga. Gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos Gracias. pronto. Hasta pronto. Gracias a la plataforma de Facebook, YouTube y a todos los que... Plataforma de Facebook, YouTube. Gracias. Muchas Aquí gracias. para que los veas. Aquí para que los veas. Buenas tardes desde España. Gracias. Gracias. Un abrazo. Muchas Mis gracias. francesas. Besos, Abri, María Jesús. Suiza. Francesas de francófonas, decía, perdón. Zafira, Leonel, Sandy Herrera, Amadeo, besos, Margarita, Laura Santoyo, Macario Antonio, besos, Oila, Omar, Leonel, abrazos, Matiz. Costa Rica, Veracruz. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Desde Poza Rica, Veracruz, saludos Besos a todos. hasta Poza Rica. Chao. Gracias, Bonnie. Bye. Hasta pronto.